Más Latina 96.5, Funda Krover, Hutchinson Ports y Cabe y Administración Portuaria Integral de Veracruz, APIVER, presentan Nación Veracruz. Historia, cultura, tradiciones. En Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México. Como ingleses el día de hoy, Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México. Miguel Salvador Rodríguez Azueta. No, es que es increíble. Algunas veces hoy ¡pum! Así. Así debe de ser. Como ingleses. Pues no solamente como inglés, como gente bien, así como debe de ser. Eso es de lo que hablábamos el día de ayer. Muy buenos días, amigos radioescuchas, de los valores universales. O sea, los valores, sí, claro. Respetar el tiempo de los demás, porque digo, no quisiera decirlo aquí al aire, pero hay personas que les dices a las 9 y ya o no llegan, como es y eso que no se necesita ser mexicano. No, y luego también estaba... Puede ser holandés. Y luego también estaba, eso también lo maneja Marco Aurelio Almazán en el Redescubrimiento de México. Es un librazazazo. Voy a localizarlo ese libro porque ya está descatalogado. Es un libro de los 70s, pero que describe perfectamente la idiosincrasia y cómo es el mexicano. Él siendo un inmigrante español, ¿no? Que viene y ya se queda a vivir en México. Sí, entonces empieza a describir sus compadres. Y va haciendo una analogía con su compadre, por supuesto, su compadre. Y va haciendo toda una narración de cómo nos comportamos los mexicanos. Y también dice, bueno, es que luego, incluso cuando uno lo invitan a su casa, ¿no? A una cena o lo que sea, ¿no? Y te dice, no, es a las 9 de la noche. Y si llegas puntualito a las 9, luego puede ser hasta una falta de respeto a la familia, porque se está bañando la señora o el señor todavía no está listo y apenas están trayendo las cosas, y es una falta de respeto incluso que llegues a la hora que te dicen, porque ya les estás causando problemas. Pero bueno, ya empezamos. Hoy sí, como ingleses en Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México, con varios temas, con varias cosas que vamos a estar hablando. Miguel, vamos a retomar también lo del escudo y sobre todo ir conociendo parte de esto que tiene que ver con México, con nuestro sentir y sobre todo con nuestro ser mexicanos, cómo nos conformamos, cómo estamos desde la llegada de los propios españoles, todo este mestizaje, hasta la actualidad, y en este caso, bueno, pues con la llegada de los españoles, la monarquía que imperaba en ese entonces. Así es. Bueno, antes que nada, quiero mandarle un saludo por estar cumpliendo el 20. O sea, mi hija Jimena cumple 20 años el 20 del 20. Muy bien. Entonces, vamos a esperarnos a las 8 Jimena, de la noche, claro, con 20 minutos y 20 segundos para que ya compremos el melate o a ver qué cosa. Pero bueno, muchas felicitaciones, mi amor. Sigue así. Es importante que, bueno, pues que aprendas más cosas allá en la universidad y sobre todo que lo compartas tus conocimientos. Bueno, pues don Carlos, ayer nos quedamos, estaba yo en la duda, que si era Carlos I de España y quinto del Sacro Imperio Romano Germánico, quinto de Alemania como tal no existía. Y efectivamente así es. Vamos a dar los títulos, tiene más títulos que la Champions, que el Real Madrid. Dice, don Carlos, por la gracia de Dios, rey de romanos, emperador Semper Augusto. Doña Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la misma gracia, reyes de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, el Algarbes, que es en Portugal. Ok. En la parte sur de Portugal. De Algeciras, de Gibraltar, de las Islas de Canarias, de las Indias e islas y tierra firme del mar Océano, condes de Barcelona, señores de Vizcaya, de Molina, duques de Atenas, de Neopatria, condes del Rosellón, de Cerdeña, marqués de Oristán o Gorciano, archiduques de Austria, duques de Borgoña, de Brabante. O sea, si quieres más, pues, lo podríamos seguir. Bueno. Pero resulta que muchas veces, amigos del auditorio, radio escuchas, amigos que nos siguen en las redes, pues todos ubican a Hernán Cortés y hablan de Hernán Cortés,
pero pues Hernán Cortés tenía un jefe, ¿no? Entonces, para que todo esto que realizó Hernán Cortés se consolidara, pues tenía que tener la autorización precisamente del mismo rey de España, que en ese momento pues, era Carlos I, y que, de acuerdo a algunos historiadores, pues gracias precisamente a todos estos tesoros que fueron llegando desde 1519, para 1520 ya Carlos estaba consolidado precisamente a candidato y luego al imperio del Sacro Imperio Romano Germánico, en lo que actualmente pues son los territorios de Alemania y de Austria. ¿Por qué? Bueno, porque su abuelo había sido el emperador por vía paterna. Y aquí tenemos que considerar que, bueno, que no es que nos guste el chisme y andemos en cuestiones de revistas del corazón, pero tenemos que hablar de la familia precisamente, porque tenemos que entender qué era lo que pasaba en esta que sería la Nueva España, los territorios en ese momento conquistados, y qué sucedía en Europa. Para empezar, vamos a poner por ahí las dimensiones de los países comparados con México, y realmente, amigos, pues se den una idea, pues Sonora es más o menos del tamaño de Francia. Entonces nuestro territorio actual, que comprende México, pues es muy, muy grande. Entonces en Europa, pues la parte central, pues no es tan extensa, ¿no? Lo que implica Portugal, España, y de ahí hasta llegar a las fronteras con Rusia. Entonces, Carlos, pues era hijo, don Jorge, de Juana, llamada Juana la Loca, porque tenía ciertos problemas mentales, y que Juana era hija de los reyes católicos. Todos ubicamos a los reyes católicos, o lo deberíamos de ubicar, que era Fernando e Isabel. Y por la línea paterna, o sea, el papá de Carlos, pues era Felipe, que venía precisamente de la región de Austria, de los Habsburgo. Y entonces, al juntarse estas dos familias, pues es que precisamente tienen todos estos derechos dinásticos Carlos. Y entonces vamos a subir a las redes los escudos precisamente de esta familia, y donde podemos apreciar, queridos amigos, lo que yo comentaba el día de ayer, que se aprecia precisamente que en el escudo de la madre de don Carlos se encuentran los leones rapantes y el castillo, que sería Castilla. Y si ustedes se percatan y hacen un examen ahí de observación, pues es el castillo precisamente que tendría el castillo del escudo de Veracruz. Ahora bien, por parte del abuelo paterno tenemos un águila imperial también, un águila negra, que es pues el águila que ustedes pueden ver en el escudo de Medellín. Y por lo que hace al escudo de la Ciudad de México, pues tenemos nuevamente un castillo y los leones a su alrededor. Claro que en el caso del escudo de la Ciudad de México, pues está rodeado precisamente por algunos nopales, las cabezas de los señoríos, que están representados por unas cabezas de unos nativos, y las cadenas, ¿verdad?, donde se sujeta a Castilla y Aragón los nuevos territorios. Entonces esto es muy importante porque, insisto, durante muchos años se ha leído el escudo de Veracruz pues de una manera no tan descabellada, pero sí precisamente de una manera que necesitamos adecuar a los tiempos, a los análisis y a la investigación. ¿Cómo vamos a profesionalizar precisamente esto? Lo vamos a hablar después del corte, porque sí es importante destacar que Veracruz posee una riqueza histórica increíble. Casi estaba yo sacando así de nuestra compañera que luego va a aportar aquí, la maestra, que le conté. Sí, increíble. Sí. Y entonces necesitamos precisamente profesionalizar este tipo de investigaciones para aportar a nuestra ciudad y a nuestro estado pues información de calidad, porque la información, don Jorge, ya lo hemos visto, tenemos que tomar en cuenta que
no ha sido una información profesional en estos días la que hemos visto difundida y que ha afectado precisamente a personas que para que se resarza ese daño va a estar muy difícil. Y sí es importante que toquemos ese tema porque las redes sociales, como son también un medio que nos pueden ayudar mucho, también nos pueden perjudicar. Y sobre todo el profesionalismo a la hora de poder hacer investigación. No, y tener claro los datos y sobre todo también tener el conocimiento de cuál es toda nuestro acervo cultural, pero en este caso, cuál es toda nuestra genealogía, es decir, de dónde venimos y cómo es que nacemos y cómo es que estamos hasta la fecha aquí, porque ahorita que regresamos del corte también vamos a hacer algunos apuntes ahí sobre todo el tema de España, cómo estaba incluso conformada España y todo para atrás, porque desde ahí venimos, es parte de toda nuestra trayectoria hasta el momento actual. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales para que nos puedan seguir, estamos en Facebook Live, nuestra transmisión en vivo en Nación Veracruz, nos pueden seguir, también seguimos en Más Latina 96.5, estamos en Twitter, @Nación Veracruz y en nuestra página de internet www.nacionveracruz500.com. Volvemos. Este programa es presentado por Hutchison Ports y Cabe y Administración Portuaria Integral de Veracruz, APIVER. Estamos de regreso en Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México, hoy hablando sobre pues parte de toda esta historia. Todavía continuamos con el escudo, pero sobre todo también conocer todas las dinastías, las distintas dinastías que por ahora traemos el tema español. Ya después también vamos a conocer más sobre las dinastías precolombinas, es decir, sobre las dinastías que había antes de que llegaran los españoles dentro de las distintas etnias o grupos originarios aquí pues no era México, en estos territorios en los cuales estaban pues cada uno en sus partes. Y esto porque la fusión de unos con otros haciéndose este mestizaje es lo que actualmente somos. Y el comentario que iba a hacer hace un momento, o más bien que les dije hace un momento del tema de España, hace rato que comentaste de Carlos I, Carlos V, todos los títulos nobiliarios que tenía, es porque España todavía en sí no estaba conformada incluso como una nación unida, eran una serie de reinos que estaban unidos por pactos. Unidos por pactos, pero no era un país como tal. Estaba el reino de Castilla, estaba el reino de Aragón, estaba el reino de Asturias, era Principado, me parece, Asturias, estaba el reino de Navarra, estaba el reino de Cataluña, estaba el reino de Toledo, todo abajo en Andalucía, toda la parte de Andalucía. Se volvía a integrar. Se estaba integrando porque estuvo 800 años dominada por los árabes. Apenas había tomado en 1492 precisamente con Boabdil. Por Boabdil, aquel que dijo no llores como la mamá le dijo la mamá, no llores como mujer lo que no supiste es defender como hombre. Uy, eso ahorita, también si lo dices ahora mismo, también te vas a echar así todo el tema. Eso no lo dije yo. Es un tema, claro, a ver, este es un tema y ese dicho es un tema histórico, que lo dijo la mamá de Boabdil, quien era el jeque, el sultán ahí en Granada, y es cuando ya pierden Granada, y precisamente, bueno, pues que por cierto, Agustín Lara le compuso a Granada una canción muy bonita. Sí, claro, es muy bonita la canción de Granada. Bueno, pues regresando al tema. que no ha terminado. No ha terminado. No ha terminado. Bueno, y en esta conformación, precisamente, es que es importante porque no dimensionamos esto, porque previo a todo esto, España se denomina ya después España porque era la Hispania de los romanos, y previo a que estuvieran los romanos estaban los godos, los visigodos, los ostrogodos, los fenicios allá abajo. En el norte estaban los celtas, sí, así es. ¿no? Y entonces es toda una serie de distintas etnias que, si nos ponemos también a estudiarlas desde atrás, bueno, pues eran todavía previas a la llegada de los romanos
a estas tierras, a las Galias, donde es España, donde es Francia, a la Hispania, donde está actualmente el territorio de España, Lusitania era Portugal. Y arriba era la Britania, por eso se llama Gran Bretaña, ¿no? Donde era Londinium, donde es London, se llamaba Londinium, y es todo parte de en lo que fue el Imperio Romano. Entonces, desde ahí viene todo, y desde ahí viene nuestra génesis, nuestra genealogía como mexicanos incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque ya llegaron, ya en su momento, ya los españoles, y se hace este mestizaje con todas las dinastías de los pueblos originarios, y ¡pum! Así es. Nacimos los mexicanos. Lo dimos nosotros, e insisto, el tocar el tema del escudo y darnos una idea de, por ejemplo, de la genealogía y del blasón con el que contaba Carlos de España, Carlos I, pues ahí nos va dando la referencia de este otorgamiento, que era como una especie de obsequio para las nuevas villas formadas, pero que tenían que ver con la propiedad del rey. Entonces no existía una constitución como tal. Entonces el rey, podríamos pensar, decirlo a lo mejor de manera ligera, pero sucedía, el rey podría obsequiar territorios, ¿no?, a sus favoritos, a sus personas, señoríos, y bueno, pues como después se fue limitando. Pero esto, queridos amigos, nos indica precisamente la importancia de conocer y profesionalizar el conocimiento en materia de historia y cultura en Veracruz. Y bueno, pues es una cuestión que la Fundación de la Crónica de la Ciudad de Veracruz se va a abocar precisamente en este año con un buen proyecto, unidos precisamente con personalidades que están muy interesadas en este gran amor, porque el amor, don Jorge, y bueno, usted forma parte de este proyecto, el amor se demuestra, ¿no? O sea, el amor no es nada más de dientes para afuera. Entonces, el compromiso que se tiene con Veracruz es, entre otras cosas que pudimos analizar el año pasado dentro de estos grandes errores que se pudieron observar, y que hasta la fecha me sigue siendo la gente, oye, ¿y qué se hizo? Bueno, no sé qué se hizo en esa ocasión, a mí no me tocó, pero lo que vamos a hacer precisamente en base a eso es apoyar la profesionalización de las personas que están interesadas en investigar, en conocer más de la historia de Veracruz, en respetar los derechos de autor, que también eso es muy importante, don Jorge, porque hay personas bien intencionadas que se les ocurre subir fotos o hacerse de fotos cuando pues no tienen los derechos. Hay que respetar los derechos. Tenemos que saber un poquito más de la legislación, porque no es así nada más de tomar una fotografía y yo la subo porque a mí se me ocurrió. Pues hay que dar los créditos en caso de que sea una fotografía antigua o una litografía antigua, para saber exactamente de dónde es tomada, las referencias. Todo esto nos va a llevar, amigos, a tener una mejor ciudad. No es limitar, porque muchas personas van a decir, oye, es que a mí se me ocurrió y tú ya me quieres limitar. No, yo no dudo que haya personas bien intencionadas, insisto, grupos bien intencionados, pero cuando no hay un orden, don Jorge, vemos precisamente lo que acontece cuando el caos impera. Entonces vamos a tratar de que la profesionalización en materia de cultura e historia sea un hecho para nuestra ciudad, para nuestro entorno, para nuestra zona conurbada. Y ya para terminar, va a estar precisamente los links de donde hemos sacado esta información, las imágenes sobre los blasones. También quiero felicitar a un personaje que ayer cumplió 94 años, don Luis Álvarez, que bueno, pues es un amigo jubilado de la zona portuaria y que pasó muchas cosas por su vida, y una de las cosas que ha pasado es la de ser un buen veracruzano. Lo podemos encontrar ahí en el mal llamado Zócalo, sino en la Plaza de la Constitución de la ciudad de Veracruz, y me da gusto, de veras que sí, que el día de ayer era festejado por el grupo de jubilados con sus paletas de caramelo que se obsequiaron entre ellos. Oye, está enterito aparte. No, 94 años, y ayer me volvió a contar cómo en la Segunda Guerra Mundial fue a trabajar. Ahí sí
ahí les abrieron las puertas en los Estados Unidos para que fueran a ayudar al esfuerzo bélico. Y ahí sí no, y hasta me lo regresaron en avión y con todos los gastos ahí. Esas son las cosas. Es la doble moral. La doble moral, ¿no? Una doble moral. Ahí sí me lo llevaron, me lo trataron muy bien. Y regresó don Luis con varios dolaritos y con un sombrero de $50, que eso nunca se lo olvida. Y que la anécdota muy interesante que vamos a pedir que nos las cuente, que cuando tocó la puerta de su casa con su traje, con su sombrero, su papá no lo reconoció y le preguntó que de dónde venía, que traía un mensaje de su hijo Luis de los Estados Unidos. Dice, ese muchacho, ¿y qué hizo? No, pues se casó. Y se armó ahí la tragedia porque pensaban que don Luis se había casado y se había quedado por allá, hasta que ya se percataron que efectivamente era don Luis, que era una broma, que don Luis era el que había regresado como una persona ya adulta, con éxito, con mucha experiencia. Y bueno, pues es parte, amigos, de otro de los proyectos que estamos tomando antes de irnos, de valorar a nuestros adultos mayores, valorar a las personas que tienen todos estos conocimientos para ayudarlos, para que a veces pues están solos, a veces ya no tienen a su familia. Entonces seamos respetuosos, y eso lo digo para mis amigos estudiantes que pasen por ahí por la Plaza de la Constitución, el Zócalo, y que cuando vean a estas personas pues los saluden. Son personas con mucha experiencia que los pueden ayudar incluso precisamente para los trabajos. Y muchas anécdotas. Muchas anécdotas. Te pasas y los 5 minutos que pasas a saludar, casi te llevas una hora. Mucha información. Nos tenemos que ir, Miguel, precisamente. Vámonos. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por su atención. La cita mañana es a las 9 de la mañana en Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México. Pásela muy bien. Más Latina 96.5, Funda Krover, Hutchinson Ports y Cabe y Administración Portuaria Integral de Veracruz, APIVER, presentaron Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México. Hasta la próxima.